Vamos a situarnos en esta mañana en un texto de la Biblia que voy a pedirle a Diego que pueda colocar en pantalla, si es tan amable. Está allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33. Lo hemos leído infinidad de veces y vamos a tener una consideración muy sencilla en esta mañana para la gloria del Señor y también para la bendición, ojalá sea así, de todos nosotros. Son palabras del Señor Jesús, lo tenemos ahí en pantalla y leemos lo que el Señor dijo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy interesante el contexto de dónde está ubicado este texto. Desde Juan 13, capítulo 13, hasta el final de Juan capítulo 16, este texto que hemos leído, está allí guardado el discurso, el mensaje, las palabras más largas que el Señor tuvo con sus discípulos y que hayan quedado registradas. Es un texto precioso que concluye un momento muy especial, un momento que cobra una preponderancia muy particular porque son los últimos momentos previos al sufrimiento del Señor Jesús. Y el Señor está exhortando a sus discípulos a aumentar la fe, a estar unidos. ¿Por qué? Porque sabía que los momentos que iban a venir después iban a ser momentos muy difíciles. Pedro le iba a negar, Judas le iba a traicionar, los demás iban a abandonarle y a dejarle solo, y el Señor quería exhortarles, quería animarles a que estuvieran conscientes de esa situación, de esos momentos que iban a venir, y por eso les dice estas cosas, es decir, Juan 13, 14, 15 y 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los discípulos necesitaban una palabra de ánimo, de valor, de confianza, y el Señor se las está dando frente a los momentos que habrían de venir. Este mensaje del Señor de Juan 16, 33 es un mensaje con toda la autoridad del Señor. El Señor tiene y tendrá toda la autoridad. Sus palabras son autoridad, porque es palabra de Dios, porque el Señor era Dios. Y estas palabras que fueron de ánimo, de consuelo, de apoyo, de sostén, de fortaleza para los discípulos en aquel momento, han sido palabras utilizadas por el Espíritu Santo a través de los siglos para animar, sostener a millones de creyentes en la historia humana. Y yo quiero ver con ustedes muy rápidamente en esta mañana 3 mensajes que me parece pueden estar escondidos aquí en este versículo. Hay seguramente mentes más lúcidas que encontrarían muchas más ideas, pero déjenme pensar con ustedes básicamente estas 3 ideas, 3 mensajes. El primero es un mensaje que apunta a la necesidad humana. El segundo es un mensaje que apunta a la realidad humana. Y el tercero es un mensaje que apunta a la tranquilidad humana. Y en estos 3 conceptos, la necesidad humana, la realidad humana y la tranquilidad humana, vamos a tratar de ver qué podemos encontrar en este texto de Juan 16, 33. El primer concepto es un concepto que apunta a la necesidad humana. El Señor les dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La necesidad humana de la paz. La paz es algo que todos los seres humanos necesitamos. Toda persona necesita vivir en paz. Dicen que de los registros históricos de la historia humana, del registro de la historia humana de 6.000 y pico de años, solamente 270 o 300 años fueron años en los cuales el hombre no vivió en guerra, la humanidad no estuvo en guerra ni en conflicto. Todos los demás han sido años de guerras, de peleas, de conflictos, de luchas, de permanente hostilidad.
¿Por qué esto? Es que el ser humano vive en permanente conflicto porque su corazón está en conflicto. El corazón humano no está en paz. ¿A ustedes les ha pasado lo mismo que me ha pasado a mí en este último tiempo, de escuchar un montón de personas decir, quiero paz, necesito paz, estoy buscando algo de paz? Y es interesante ver que de los 66 libros de la Biblia, solamente 6 no mencionan la palabra paz. Los otros 60 libros aparecen mencionando la paz como un concepto general, y hay citas a este concepto de la paz. Los seres humanos necesitamos paz. La paz no es tranquilidad, la paz no es ausencia de problemas, la paz no es estar en una reposera frente al mar tomando un jugo de naranja, descansando. La paz no es estar en la cima de una montaña viendo un paisaje precioso y tomando unos mates totalmente relajados, o viendo un río de los tantos preciosos que tenemos, que Dios nos ha dejado en nuestra naturaleza. La paz no es eso. Aunque eso represente la paz no es eso. Se dice, ya lo conté en alguna oportunidad, que hace muchos años en Europa hubo un concurso de pintura y el tema era reflejar a través del lienzo y del dibujo de los pintores, reflejar la paz. Y allí había el atardecer en el mar, el amanecer en el mar, paisajes de montañas, personas descansando abajo de árboles, etcétera, etcétera. Pero el concurso lo ganó un cuadro que mostraba un tremendo temporal, imaginando fuerte viento, el árbol torcido, y arriba, cerca de la copa del árbol, el nido de un pequeño pajarito que estaba adentro observando todo lo que pasaba afuera y con un silbo de canto. Así que ese fue la pintura que ganó. ¿Por qué? Porque la paz no es ausencia de problemas. La paz es descanso aún en medio de los problemas. Muchas personas dicen, bueno, si yo tuviera $1.000.000, ahí sí que no me haría problemas. Ahí sí que estaría en paz, ahí estaría tranquilo y absolutamente descansado. Déjenme decirles que nos vendría bien a cualquiera de nosotros tener dinero. Es una bendición de Dios cuando se obtiene como corresponde y como resultado del trabajo, del sacrificio, de la capacidad, etcétera, etcétera. Pero el dinero, ha dicho alguien, no compra la cama. Perdón, el dinero puede comprar la cama, pero no compra el descanso. El dinero compra libros, pero no compra la sabiduría. El dinero compra alimentos, pero no compra el apetito. El dinero puede pagar un ticket de diversión, pero no compra el bienestar ni la felicidad interior. El dinero puede comprar un crucifijo, pero no la salvación. Así que el dinero es importante, pero el dinero en ningún momento nos puede dar paz. ¿Cuál es entonces el secreto de poder tener paz? Reconocer que el impedimento para obtener paz está en el corazón humano, está en nuestra rebeldía y oposición a Dios. Isaías dice en el capítulo 48, versículo 22, y en el capítulo 57, creo que es el versículo 21, en esos dos pasajes dice, en el primero, no hay paz para los malos. Y luego dice, en el capítulo 57, no hay paz para los impíos, es decir, aquellos que viven sin Dios, aquellos que viven en una condición de vida separada de Dios, que viven aún en sus pecados, en los planes y en las ideas de su vida, en su propio yo, en su propia interpretación acerca de la vida. No hay paz para aquel que está separado de Dios. Así que este es un llamado, queridos, para creer en el Evangelio, para confiar en el Evangelio. No podemos tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida, frente a las realidades de la vida que nos presenta la vida, si no confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Necesitamos creer en Cristo
como nuestro Salvador personal. Por eso el Señor dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y fíjense qué interesante que es este concepto. La paz no es el resultado de lo que yo puedo conseguir. La paz es una persona. No es que si tengo tal o cual cosa voy a tener paz. No es que si soy así o de la otra manera voy a tener paz. No es que si hago aquello o dejo de hacer lo otro voy a tener paz. No, la paz es una persona. Y esa persona es Jesucristo, el Rey de paz. La Biblia nos enseña esto. Dice, para que en mí tengáis paz. Por eso, cuando nosotros tenemos a Cristo en la vida, podemos tener verdadera paz. Yo te invito a que en esta hora, si aún no tenés a Cristo en tu corazón, abras las puertas de tu vida y permitas que el Señor entre en tu corazón. Le pidas perdón por tus pecados, por tu vida independiente de Él, por tu vida de orgullo personal, de suficiencia. Y vayas a la cruz y le digas, Señor, quiero recibir tu paz. Necesito paz en mi corazón. Hace un tiempo, una mujer con lágrimas en sus ojos, mirándome me decía, solo quiero un poco de paz. Golpes de la vida la habían llevado a una crisis profunda en su existencia. Y yo le dije, el único que puede dar paz es Jesucristo, el Señor. Él es nuestra paz. Él ha derribado la pared que nos separaba de Dios. Él ha vencido el pecado con su muerte en la cruz. Y el pecado es lo que nosotros tenemos que reconocer, que nos quita la paz. Necesitamos a Jesucristo como Salvador de nuestras vidas, porque Él es en quien podemos tener paz. Y también para nosotros, queridos hermanos, necesitamos gozarnos en lo que hemos creído, en el Evangelio que hemos recibido, y saber que solo en Él podemos encontrar paz para nuestra existencia. Un mensaje para la necesidad humana, para que en mí tengáis paz. En segundo lugar, hay un mensaje para la realidad humana, y el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Miren, no lo voy a mostrar, pero ustedes vieron que siempre hacemos notas chiquitas al lado de textos de la Biblia. Anotamos pasajes, fechas donde el pasaje bíblico nos ha hecho bien y estábamos pasando por determinada circunstancia o experiencia de la vida. Y yo tengo anotado en este pasaje, en letra chiquita en mi Biblia, estas tres palabras. Dios nunca engaña. En el mundo tendréis aflicción. Son palabras del Señor Jesús. Y para los discípulos eran palabras muy importantes porque los tiempos que estaban viviendo, que eran tiempos de persecución, de hostigamiento, de hostilidad, eran muy importantes estas palabras del Señor Jesús porque el Señor les estaba advirtiendo que eran tiempos de aflicción. Y también durante toda la vida, los hombres hemos estado experimentando momentos de aflicción. Este es un momento de aflicción, de incertidumbre. La sombría realidad de la aflicción nos golpea a todos. Todos lloramos, todos sufrimos, todos sentimos lo que nos pasa, todos experimentamos aflicciones, todos vamos, como dijo alguien, empujando la carroza de nuestra vida en medio del desconcierto que nos rodea. Me pareció una frase estupenda, porque así estamos todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los seres humanos. El mundo atraviesa horas oscuras siempre, de temor, de aflicción, y no nos puede sorprender que el Señor venga con este concepto, con esta palabra, en este tiempo, también para nosotros. Se han agudizado los conflictos personales. Usted lo habrá escuchado, vos lo habrás escuchado. No sé qué me pasa, pero no estoy bien. Tengo nervios adentro mío y trato de guardarlos y de contenerlos. Estoy
inquieto, no puedo dormir. Encima, todo esto que nos pasa a nosotros, porque en el mundo tenemos aflicción, está rodeado de un contexto de fracaso, de mentiras, de inmoralidad, de corrupción, de frustraciones, de deseos que no se han cumplido porque nos hemos sentido defraudados, etcétera, etcétera. Y tenemos que saber que la causa de la aflicción en el mundo es la presencia del pecado. Y hasta que no comprendamos eso y busquemos a Dios, no vamos a poder encontrar descanso ni poder para tener paz y para enfrentar las aflicciones. Me encanta lo que dice la Biblia en Gálatas capítulo 6. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En otra versión dice, no podemos engañar a Dios y quedar impunes. Es decir, no podemos vivir como se nos da la gana y no sufrir las consecuencias. No podemos hacer lo que queremos y luego esperar que todas las cosas salgan a pies juntillas, salgan sin problema. Necesitamos reconocer que esta condición de aflicción es el resultado del pecado y solo Jesucristo lo puede solucionar. Vivimos tiempos de aflicción, pero el Señor nos advierte que podemos encontrar descanso aún en medio de la aflicción. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Yo quiero invitarte, hay tantos creyentes que andan a los tumbos espiritualmente. Un día bien, un día mal. Un día arriba, un día abajo. Una inconstancia que permanece por años y que llama poderosamente la atención, porque teniendo todos los recursos, teniendo todas las posibilidades para enfrentar las aflicciones y para vivir en paz, sucumben frente a todas las realidades de la vida. Necesitamos escuchar al Señor, necesitamos escuchar la voz de Dios. Y entonces esto nos da lugar para recibir el tercer mensaje, un mensaje a la tranquilidad humana. Porque el Señor dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Este es el mensaje, en estas palabras, Jesucristo nos está invitando a depositar toda nuestra confianza, toda nuestra fe personal en Él. Yo creo firmemente en estas palabras. Nosotros creemos firmemente en el poder de estas palabras. Sabemos que no hay paz en el mundo, sabemos que hay aflicción en el mundo, pero también sabemos que podemos apoyarnos en estas palabras del Señor, porque son palabras que nos ayudan a enfrentar las realidades que nos tocan vivir. Son palabras que nos infunden valor para enfrentar la aflicción, para hacer frente a lo desconocido. ¿Por qué? Porque son las palabras del Señor que ha vencido al mundo. No son las palabras de un frustrado, no son las palabras de un demente, no son las palabras de un falso líder que pretende llevar a los hombres con sus mismos errores o sus mismos caminos de desvarío y de locura. Son las palabras de alguien que ha triunfado y que perduran en el éter de la eternidad y siguen sonando. Confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras que nos pueden traer verdadera paz. Son palabras que nos pueden traer verdadero descanso. Son palabras de aquel que nos entiende y nos conoce, sabe nuestra debilidad, nuestra flaqueza y nunca nos engaña y nos advierte que solamente en Él, confiando en Él, podemos vencer el mundo. Estas palabras del Señor tienen una reminiscencia a lo que Pablo expresa allí en Romanos 8:37, que tantas veces hemos citado. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Necesitamos apoyarnos en estas palabras del Señor Jesús, porque en Él podemos encontrar la victoria. Podemos vencer las pruebas, queridos, y podemos encontrar paz confiando en el Señor. Podremos enfrentar las aflicciones de nuestra naturaleza, propias de nuestra naturaleza y del contexto del mundo en el cual estamos viviendo, leyendo la Biblia, confiando en las promesas del Señor y apoyándonos en su palabra. Yo he vencido. Y porque éste ha vencido y porque es un conquistador victorioso, nosotros podemos confiar plenamente. No son las palabras de un hombre, son las palabras de Dios. Confiad, yo he vencido al mundo. Y yo quiero invitarte, si no sos del Señor, a que puedas confiar en el Señor, darle tu vida y decir, Señor, te abro mi corazón, necesito confiar ante la falta de paz, ante las aflicciones permanentes de este mundo, necesito confiar en tu persona, en la obra que hiciste a mi favor en la cruz. Pedirle perdón al Señor por tus pecados. Abrí tu corazón y deja que Él entre a llenarte de poder en su vida. Pero para nosotros, queridos, necesitamos confiar en el Señor. Y déjame decirte esto. El hecho de confiar en el Señor no significa que todos los problemas se van a solucionar por arte de magia. Confiar en el Señor no significa que ahora 12 menos 5 y a partir de las 12 se solucionen todos los problemas. Confiar en el Señor es otra cosa. Implica tener la capacidad y la fortaleza que no es nuestra, es del Señor, para poder enfrentar todas las cosas y poder superar nuestra falta de paz y las aflicciones. Eso significa confiar, yo he vencido. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hace alguien a través de nosotros. Es lo que hace alguien que tiene poder a través de nosotros. Por eso el Señor dijo, tendréis aflicción, necesitan paz, confíen, yo he vencido. Queridos, no esperemos un panorama alentador en el mundo, no va a haber. El Señor ya lo advirtió. Las aflicciones aumentarán, los problemas aumentarán, los conflictos aumentarán. Cada vez que te asalten todas estas cosas que nos rodean y que vienen permanentemente a nosotros, tenés que saber que todas estas cosas van a aumentar. Tenemos que saber esto. Pero también nuestra fe en el Señor, en la persona del Señor, en la obra del Señor, en la palabra del Señor, tienen que estimularnos frente a la realidad que nos toque vivir. Nuestra fe tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque hay uno que ha vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Que sea nuestra experiencia en esta semana, en este contexto de dificultad que nos toca vivir, de incertidumbre, que podemos encontrar en el Señor, en la persona del Señor y en las palabras del Señor. Esa paz, ese descanso, esa fortaleza, ese ánimo que encontramos para poder enfrentar todas las cosas. Hermanos, los problemas no van a ceder. El contexto de aflicción no va a menguar. Tiene que aumentar nuestra fe. San Agustín lo decía. Los tiempos son difíciles. Seamos nosotros mejores que los tiempos. Y la única manera de poder ser mejor que los tiempos es no confiando en nosotros, sino confiando en aquel que tiene todo el poder. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cerramos con una oración y luego dejo a los muchachos para el cierre. Padre, gracias te damos porque Jesucristo vino a este mundo para
traernos la paz que el pecado nos ha quitado. Gracias porque que Jesucristo vino a este mundo y murió en la cruz para libertarnos de esa sensación de opresión que las aflicciones permanentemente traen sobre nuestra vida. Gracias porque Jesucristo ha vencido. Y estas palabras, yo he vencido al mundo, son comparables con aquellas que el Señor dijo en la cruz cuando murió por todos nuestros pecados. Consumado es. Gracias te damos por esta victoria del Señor Jesús, porque puede ser nuestra victoria cuando la apropiamos a través de la fe. Seguramente, Señor, en medio nuestro hay personas, hay mujeres, hay hombres, hay jóvenes con profundas necesidades, con muchas aflicciones en su vida, que podamos en esta hora levantar nuestros ojos y mirar a aquel que ha vencido. Que podemos en cada momento de tristeza, de confusión, de malestar, levantar nuestros ojos al cielo y saber que hay uno en el cual podemos confiar, en el cual podemos descansar, en el cual podemos obtener la paz, en el cual podemos tener la victoria, porque Él ha vencido al mundo. Que así sea, que sea nuestra experiencia diaria. Y si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que pueda obtener esta salvación que aún el Señor está dando en su gracia para todo aquel que en Él cree. Despedinos, Señor, con tu paz. Bendecí la obra tuya en este día, en todo lugar. Acompañarnos en esta semana que empezamos. Y que recordemos estas palabras extraordinarias del Señor Jesús. Confiad, yo he vencido al mundo. En Él y por Él, en su victoria nos gozamos, nos alegramos, descansamos y te damos nuestra más sincera y profunda gratitud. Nuestro Padre, así lo hacemos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido.
otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.